todos. Estamos en la Biblia en casa y el versículo correspondiente a las lecturas del día 19 de septiembre de 2021, 25ª semana del tiempo ordinario, es el siguiente. Pedís y no recibís, porque pedís mal, con la intención de satisfacer vuestras pasiones. Santiago, carta de Santiago, 4:3. Está fácil, ¿no? 4:3. Ya habíamos visto otro versículo, el 1:21, de la carta de Santiago en esa ocasión. Yo no sé si, bueno, en aquella ocasión dije que pertenece al grupo de las llamadas cartas católicas. ¿Por qué se dicen católicas? Católico significa universal y se llaman católicas porque no van dirigidas a una comunidad o a una persona en concreto, aunque esto se debería matizar en el caso de la segunda y la tercera de Juan. Lo cierto es que pertenecen a un grupo formado por esta carta de Santiago, la segunda de Pedro, la segunda y la tercera de Juan y la carta de San Judas, que se han llamado también deuterocanónicas, al igual que otros libros del Antiguo Testamento que, por ejemplo, no admitían los judíos ni los protestantes, pero sí los católicos. En realidad se trata de cartas que se dudaba de su autenticidad, no eran observadas en todas las iglesias, pero el propio Eusebio de Cesarea es un tipo muy interesante, ahora lo diré. El propio Eusebio de Cesarea, en su historia eclesiástica, pues nos cuenta que se dudaba de la autenticidad de este grupo de cartas, pero poco a poco se fueron leyendo y observando en las iglesias, en el culto y en la enseñanza, y al final fueron admitidas por la inmensa mayoría de las iglesias. Eusebio de Cesarea digo que es muy interesante porque su historia eclesiástica nos cuenta los primeros siglos, da un relato de los primeros siglos del cristianismo, y además es un hombre muy interesante porque vive tanto la persecución de los cristianos, porque muere en el 339 y tiene oportunidad de vivir la persecución de los cristianos, y luego en la situación posterior a su admisión, a su legalización con el edicto de Milán de Constantino en el año 313. Eusebio de Cesarea nos recoge que estas cartas, pues bueno, no había dudas sobre su autenticidad, pero poco a poco se fueron incorporando, y hay decisiones de este tipo en los congresos de Hipona y Cartago, pues en el siglo IV, principios del siglo V. Y ante los ataques de Lutero y sus seguidores, recordamos que a la carta de Santiago le llamaba Lutero carta de paja, porque decía que su cristología era muy débil, y bueno, en parte es cierto, pero sobre todo la cuestión estaba en que no le gustaba nada lo que decía sobre la fe y las obras. Pero en fin, son las cosas de Lutero que no nos interesan. Este versículo se encuadra en los versículos del principio del capítulo 4, que nos hablan de las discordias y de las peleas en las comunidades cristianas. Claro, hay dos teorías sobre la datación, la fecha en que fue escrita la Carta de Santiago. Una teoría dice que fue a finales del siglo I, porque ya parece que se han superado las distintas divergencias que había entre los primitivos cristianos, entre los judaizantes, no judaizantes, sobre la cristología, etc. Pero por otro lado hay autores, tanto de la parte tradicional como más modernos, que afirman que la carta es de los años 50 o principios de los 60 y que es uno de los escritos cristianos más antiguos. En fin, y además Santiago advierte muy fuertemente contra estas discordias y contra estas divisiones, y lo atribuye a una oración que se deja llevar por las pasiones o por los placeres, para buscar los placeres. El original habla de hedoné, es decir, digamos, con la intención, pedid mal, con la intención de satisfacer vuestros placeres. Esto se corresponde muy bien con la filosofía hedonista, que busca el placer y evitar el dolor, muy en boga en esta época. En esta época, cuando digo de esta época, me refiero al siglo I y a la época actual, 2021. La filosofía hedonista encuentra el sentido de la vida
simplemente en encontrar el placer, buscar el placer, conseguir el placer y evitar el dolor. Como se trataba de una escuela filosófica, pues evidentemente esos placeres deberían ser discernidos racionalmente, de acuerdo con la naturaleza de esos placeres y de acuerdo con la satisfacción prolongada en el tiempo que habrían de proporcionar. Claro, nosotros creemos en un Dios que no solamente prodigaba el placer, sino que se dolió y murió por nosotros. Luego entonces es totalmente distinto a esta filosofía hedonista. Bien, pues para terminar, pues diré que lo pondremos en relación a este versículo con Mateo 7:7, Romanos 8:26, hay una nota extensa de la Biblia de Jerusalén que voy a reproducir, tiene mucho material, pero bueno, ya poco a poco. Y luego, sobre Mateo, el capítulo 6 de Mateo, que ya sabéis que es el del Padre Nuestro y que trata evidentemente sobre la oración, y este versículo nos da una visión muy correcta y muy bien enfocada sobre la oración de petición cristiana y sobre el contraste entre lo que tiene que ser una comunidad cristiana en esta época frente a esa filosofía del placer, frente a esa filosofía hedonista. Y ya sabes, adelante con la Biblia.